Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen millones de bendiciones para nosotros, escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial, un mensaje general para ti de parte de tus hadas, mi querido Tauro. Te dicen que mereces azúcar y no sal. Bueno, te mereces la felicidad del mundo, te mereces reír, y si el mundo no se ríe contigo, bueno, tú ríete del mundo, mírate al espejo, sácate la lengua, escucha cosas divertidas, no sé, reúnete con gente divertida, vete una película divertida, cualquier cosa que te haga reír. Recuerda que la vibración de tu risa, de tus carcajadas, cambian el ambiente en general. Bueno, también te quiero decir que te quiero muchísimo, Tauro, que te llevo en mi corazón y siempre, siempre en mis oraciones. Vamos ahora con la lectura especial. Una lectura especial para parejas. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Sabes que las parejas podrían estar en contacto cero o simplemente ser una lectura en espejo también. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera y qué piensa de ti. Y también vamos a ver qué les espera en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. También te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram y también aquí en YouTube, que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te desea, es alguien que realmente te ama, que realmente te quiere. Es una persona que quiere conseguir absolutamente todo contigo. Siente que al estar a tu lado ha logrado conseguir lo que siempre ha anhelado en su corazón, lo que siempre ha querido con respecto a las relaciones amorosas, a las relaciones sentimentales, porque al parecer es una persona que no la había estado pasando muy bien con relación al amor. Es alguien que realmente quiere hacer las cosas bien contigo. Es alguien que realmente quiere que las cosas funcionen entre ustedes dos. Sí, tiene temores, tiene miedos de que las cosas no se puedan dar de una buena manera entre ustedes, pero dice que le está echando ganas, que le está echando la fuerza, que le está poniendo todo el empeño de su corazón para que todo funcione muy bien. Bueno, es alguien que realmente te desea muchísimo, realmente, o sea, la cuestión también es cuestión sexual. Bueno, no es solamente de sentimientos, porque que sí los hay, pero también es una cuestión sexual bastante, bastante fuerte la que sucede entre ustedes dos. Tu persona especial espera que no te sientas tan solo, tan sola, como que te ha visto demasiado retraído o retraída, demasiado pensativo, demasiado como no sé, analizando, como que por momentos te habla y tú te quedas a veces pensando o te demoras mucho a veces por responderle cuando están personalmente o también por redes sociales. Bueno, entonces dice que será lo que me le pasa a mi querido Tauro. Está demasiado, no sé, aislado de mí. Tal vez tú te estás sintiendo así de esa manera, mi Tauro. Te estás sintiendo muy solo o sola y sientes que la vida está tomando un rumbo diferente que tal vez tú no esperabas que tomara. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Es una persona que piensa que tienes que solucionar muchos problemas y dificultades que tienes con personas de tu entorno. Tal vez hay relaciones de tu pasado que aún no has resuelto. Hay cuestiones que tienes que hacer un cierre para poder seguir bien con esta persona que realmente te quiere, que realmente te ama. Qué bueno que las cosas sigan bien en el entorno tuyo. Quiere que estés lo mejor posible, así mismo como te ama, te desea, te quiere y quiere estar contigo haciendo el amor las 24 horas del día. También quiere que tú estés tranquilo, que estés en paz, que ya no sufras tanto por cuestiones del pasado, que dejes ese pasado atrás y que mires un futuro mejor con esta persona que realmente te está queriendo en este instante.
Vamos a ver ahora qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Van a tener la suficiente claridad mental para tomar decisiones, para ver las cosas más claras. Van a haber personas que sí realmente los quieren perjudicar a ustedes como relación, como pareja. Pero mira, todo lo que ustedes se propongan, todo lo que ustedes quieran, van a tener éxito. Éxito en cada uno de sus proyectos. La confianza que van a tener el uno en el otro va a ser algo bastante avallazador. No importa los problemas, dificultades que se les presenten a ustedes dos o las personas que quieran separarlos, porque van a haber personas que no van a estar de acuerdo con la relación de ustedes, pero ustedes van a comenzar a confrontar esto y van a comenzar a construir esta relación poco a poco, con paciencia y de esta manera van a tener muy buenos resultados. No se desesperen, mis queridos amigos y amigas de Tauro, con respecto a esta relación. Tal vez las cosas no se ven tan bien para ti en este instante, estás pensando demasiado en tu pasado, pero la cuestión pinta muy bien. Bueno, ya sabes que esa también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué me les dicen los ángeles el día de hoy. Te dicen que cumplas tus deseos para conocerte. Bueno, ¿qué es lo que realmente quieren ustedes con la relación que están llevando, con la relación que ustedes están comenzando en este instante con tu persona especial? ¿Realmente es lo que ustedes quieren? ¿Realmente tienen una consonancia con sus deseos? Si es así, bueno, trabajen por esos proyectos, por esos anhelos y sigan adelante. De lo contrario, hay que hablar, se habla y se cuadran cosas y se organizan cosas, todo se puede arreglar hablando, conversando y llegando a acuerdos, cediendo de una parte, cediendo de la otra. Bueno, cosas normales, ¿no? Tampoco vaya a ser que tengas que ceder en cosas fundamentales de tu libertad, de tus deseos, de tus sueños, de tus proyectos, ¿no? En eso no puedes ceder porque ya es tu vida individual y eso se debe respetar. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, mira, dice que la semilla está sembrada entre ustedes dos, la semilla está sembrada en este amor, en este proyecto que ustedes tienen de vida para seguir adelante. Ahora la cuestión es seguir trabajando para que esa semilla realmente germine y se convierta en algo totalmente maravilloso, que dé frutos de todo tipo, ¿ya? Emocionales, sentimentales, económicos, de hijos, de vida, de todo, de satisfacciones. No te digo que no vayan a haber problemas y dificultades. Sí, las hay, en todas las relaciones las hay. No son cuentos de Disney las relaciones de este planeta, pero la relación de ustedes es algo bonito, es algo especial, es algo que todos quisiéramos tener y te digo que sigue adelante. Vamos a ver ahora qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que vayas a casa por ti. Si escuchan esos pajaritos, bueno, en estos días andan bastante alborotados porque el clima está muy agradable acá donde yo vivo. Bueno, si escuchan, hay pichoncitos, esos son buenas señales para ustedes, es un buen augurio para ustedes, mis queridos Tauros. Te dicen que vayan a ustedes, o sea, que se encuentren ustedes dos, me están diciendo las hadas, que ustedes dos son como un remanso de paz, y si no lo son en este instante, tomen las decisiones, tomen las acciones para que el uno y el otro sea como un escape del mundo, de la realidad, de los problemas del día a día, que cuando ustedes lleguen a casa o lleguen con su pareja, ustedes no digan, ay, qué jartera, pues ya llegué donde esta persona, no, o esa persona llegó aquí a mi casa, no, lleguen con ese amor, lleguen con esa frescura, con esa seguridad, con esa tranquilidad de que llegan a un lugar de descanso, a un lugar de paz, sean el uno y el otro los brazos donde se pueden refugiar el uno y el otro. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer escribiendo: mi pareja y yo tomamos las riendas de mi relación, de nuestra relación, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, que por favor la dejes pasar. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Te quiero muchísimo, Tauro. Bueno, vamos ahora a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, para ustedes que están solteritos y solteritas en esta ocasión. Bueno, las cartas están favorables para ustedes el día de hoy, mis queridos solteritos y solteritas. Saliendo de problemas y dificultades, eso está súper genial. Todo
mejor dicho, hay una luz encima tuya, hay una luz que te alumbra, que te ilumina el camino por donde debes seguir, por donde debes coger. Hay un encuentro sexual, bueno, disfrútalo, pero también cuídate tal vez de algún embarazo no deseado, tal vez de alguna enfermedad, cuídate, pero disfrútalo porque mereces disfrutar la vida en su pleno. Bueno, también me están diciendo las cartas que tú avanzas. Cualquier problema y dificultad que estás teniendo en este instante, tú avanzas poco a poco, o sea, a paso lento pero firme, a paso lento pero bastante constante, y que todo se resuelve a tu favor. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano de toda esta etapa difícil que pudieras estar atravesando en este instante? Tú sales bien. Tú sales perfectamente bien. Problemas sentimentales que estés atravesando en este instante se resuelven a tu favor. Todo se resuelve a tu favor. Efectivamente todo. Proyectos que tú tengas, deseos que tú tengas, todo se va a resolver a tu favor al 100%. No te preocupes por esta situación. Va a haber si un problema, alguna discusión con una persona cercana tuya o personas cercanas tuyas. Personas de tu entorno, más que todo yo diría de tu entorno laboral, que más que tu entorno familiar. Podría ser una discusión un poco fuerte, pero tú mantente firme en tus principios, en tus valores y en lo que tú eres, y no te dejes pisotear. Te dicen los ángeles que vas a iniciar un nuevo ciclo súper espectacular, emocionante. O sea, es una cosa emocionante. Digo yo que no hay mejor cosa que los nuevos comienzos. Si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer escribiendo: comienzo una nueva etapa mucho mejor, brillante, gloriosa, espectacular, exitosa, abundante, de salud, de dinero, de amor en mi vida, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de ese video, porque te viene algo totalmente espectacular, algo totalmente hermoso. Te dicen el tarot egipcio en la carta de lo inesperado que va a haber un descubrimiento para ti, algo que tú tal vez no esperabas descubrir. Bueno, pero no es algo negativo, es un triunfo que tú vas a tener y que viene totalmente inevitable. O sea, esta cuestión de tu triunfo es totalmente inevitable, y al mismo tiempo te vas a enterar de algo que tú te vas a sorprender. Te dicen las hadas que tu potencial es totalmente infinito. Créetelo y no permitas que nadie ni nada te diga lo contrario. Bueno, esa ha sido la lectura para ti, mi solterito y solterita. Ya sabes que si esta lectura no resonó contigo, por favor la dejes pasar. Te quiero muchísimo, Tauro. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que me preguntan en este instante por su economía, ya sea por cuestiones de trabajo o inversiones o negocios o empresas, como tú quieras. Bueno, te quiero invitar también a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, ¿qué me les está pasando con respecto a su economía? Tal vez hay cosas que se han venido abajo, demasiadas dudas por ciertas situaciones. Han habido ciertos altibajos con relación a tu economía, pero yo te digo que tengas paciencia, porque todo se soluciona. Los avances sí van a ser poco a poco, pero van a ser totalmente positivos. No desesperes y también permite que el universo trabaje por ti. Te dicen los ángeles que crea para dominar tus instintos. Tal vez estás demasiado ansioso, ansiosa por la cuestión económica, y te están diciendo que no trates de controlarlo todo, no quieras controlarlo todo, porque el universo ya está trabajando para ti. Que mientras tanto te relajes un poco. Sí, sigue trabajando, pero no te mates tampoco, ¿no? Con el trabajo. Sigue trabajando, pero que también te diviertas de vez en cuando. Que si tienes alguna actividad que te gusta a ti, escribir, pintar, cantar, bailar, hacer deporte, cualquier cosa que tú sea algo creativo para ti, que lo hagas, porque le vas a dejar el espacio al universo de que trabaje a tu favor. Vamos a ver qué te dicen el tarot egipcio el día de hoy. Me dice que hay ciertos enemigos ocultos en tu empresa, en tu trabajo, en tu inversión, en tu negocio, en tu entorno económico. Hay personas que parecen muy amigos, pero que la verdad no son. Yo creo que tú ya presientes quiénes son estas personas, entonces ten mucho cuidado de esas personas. Y te dicen las hadas que toda tormenta llega a su fin, y si quieres declararlo en los comentarios del video, lo puedes decir: esta tormenta llega a su fin. Bueno, si esta lectura no resonó contigo, por favor déjala pasar. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Tauro. Les mando mucho bendiciones, mucho amor, mucha luz.
Los quiero muchísimo, Tauro, y los espero en una próxima oportunidad.